de Cristina Barros, integrante del Frente Amplio, opositor de la Supervía Poniente, y un vecino afectado también de la Supervía, Francisco López. El doctor Luis Zambrano González es investigador titular B de tiempo completo en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Es nivel 1 del SNI, biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor en Ecología en la UNAM. Realizó su postdoctorado en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Ha publicado 31 artículos de investigación en revistas especializadas, 2 capítulos de libro internacionales, 3 de libro nacionales, 8 artículos de divulgación. Es editor de un libro de restauración publicado por el INE. Ha sido tutor de 6 estudiantes de licenciatura y 8 de maestría. Da clases en la Facultad de Ciencias, de Historia y Filosofía de la Biología y en posgrado de Restauración y Manejo de Cuencas. Trabaja en Xochimilco, la Reserva de la Biosfera de Sian-Caán y Pátzcuaro. Es responsable de 8 proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y es también responsable del Grupo de Investigación de Ajolotes de Xochimilco. Yo quisiera empezar con algo que me trae recuerdos. La primera plática que yo di en mi vida con respecto a temas biológicos fue en este auditorio, fue en 1989. Probablemente la mitad de ustedes no había nacido. Y sí quisiera que consideráramos eso, porque yo en 1989 justamente, cuando di la plática en una materia que se llamaba curso de campo, que ya no lo tienen ustedes, que ya cambió el plan de estudios, etcétera, yo no me imaginaba que más de 20 años después iba yo a dar una plática en este mismo auditorio como investigador del Instituto de Biología de esta universidad. Sí quisiera que pensaran un poquito ahorita cómo se imaginan ustedes dentro de 20 años. ¿Qué es lo que se imaginan haciendo dentro de 20 años? Y la pregunta se las hago porque, el ejercicio mental más bien se los hago porque trabajando con los ajolotes, trabajando con los ajolotes de Xochimilco, haciendo un estudio de los ajolotes de Xochimilco, nos dimos cuenta que en menos de 20 años los ajolotes se van a extinguir. ¿Sí? Los ajolotes se van a extinguir de el humedal de Xochimilco. Va a haber en colonias en Estados Unidos, en Japón, va a haber en colonias en México, incluso nosotros tenemos una colonia para esta especie. Pero esta especie que es tan importante para la cultura mexicana, y ahí sí lo que yo quisiera es que pensáramos que no es solo una especie extraña, probablemente la mayoría de nosotros que estamos aquí somos biólogos, porque somos de la Facultad de Ciencias, probablemente algunos físicos y matemáticos, pero no los tengo que convencer de lo importante que es conservar una especie. Sin embargo, sí quisiera hacer énfasis de que esta especie es tan importante para la cultura de México que era considerada el hermano gemelo de Quetzalcóatl, que es la especie que solo se da, es endémica del Valle de México, y que era tan importante que Alejandro de Humboldt, inspiración de Darwin para todos los que tomaron clase de filosofía e historia de la biología, fue uno de los animales preferidos de Alejandro de Humboldt. Bueno, pues esa especie que solo se da aquí, nosotros somos responsables de ella y en menos de 15 años se va a extinguir. Estos son los análisis que hicimos nosotros en 2007. ¿Sí? Ahora, cuando dije esto, la conferencia pasada que fue en el Instituto de Investigaciones Económicas, había 2 o 3 reporteros y salió en los periódicos, en como 3 o 4 periódicos, incluyendo el de la UNAM, así como, tenemos ajolote para el 2023. Ni siquiera hay ajolotes para el 2023, hay para menos, porque el estudio lo hicimos en el 2006. La publicación salió en el 2007, y entonces eso fue hace 4 años. Entonces tenemos ajolotes como para 11 años más, ¿no? Y sí quisiera que pensaran ustedes qué van a estar haciendo dentro de 11 años, porque esa es la forma en la que uno se da cuenta de la conciencia que debe tener uno para la conservación de una especie. Cuando uno piensa, pues, dentro de 11 años no es tan grave, pues digo, a ver qué hacemos en 11 años, pues digo, es más, ya está, se sabe dentro de 11 años dónde se van a hacer los mundiales, etcétera, pues no importa, ¿no? Pero cuando uno dice, bueno, a lo mejor yo estoy haciendo mi doctorado, a lo mejor ya me casé y tengo un hijo, etcétera, uno piensa, bueno, a lo mejor mi hijo no va a saber que había ajolotes
todavía en la vida silvestre y que nosotros somos parte responsables por las cuales esos ajolotes se extinguieron, ¿no? Las razones por las cuales se extinguieron el ajolote fundamentalmente están relacionadas con urbanización. Esas son las razones fundamentales. Esta es una serie de mapas que hicimos de 1989 al 2006 de lo que es Xochimilco, del uso de suelo de Xochimilco. ¿Sí? En el 1989, si se fijan, que es cuando yo di la plática de mi biología de campo aquí, Xochimilco no estaba tan mal, ¿sí? Había zonas de humedales, había zonas amplias de chinampería, había zonas de manejo forestal, etc. Para el 2006, gracias. Para el 2006 aparecen unos usos de suelo que nosotros representamos en rojo que no existían en el 2000, que no existían en el 89. ¿Qué son esos puntos rojos? Son invernaderos, ¿sí? Los invernaderos son el pie de playa de la urbanización. ¿Por qué? Porque al chinampero lo convencen de que el invernadero va a producir mucho más, tiene que poner infraestructura dentro de su chinampa y para cuidar esa infraestructura tiene que poner una cabañita y para mantener esa cabañita tiene que tener ya infraestructura como drenaje, luz y agua, etcétera. Y pues ya que tiene eso, pues entonces ya ponemos una callecita y ya que tenemos una callecita, pues ponemos etcétera, ¿no? Entonces, el pie de playa de la urbanización es los invernaderos. Y si se fijan dónde están los invernaderos, lo que están haciendo es partiendo en dos a Xochimilco. Y luego, haciendo un análisis de distribuciones espaciales de los ajolotes, nos dimos cuenta que los ajolotes viven en zonas en donde no está nada urbanizado. Y entonces yo dije, bueno, yo estoy inaugurando el laboratorio de restauración ecológica cuando nos dimos cuenta de todo eso. Bueno, perdón, esto es un poquito en términos de figuras exactamente qué es lo que está pasando. A futuro hicimos la misma proyección, así como hicimos la proyección de los ajolotes se extinguen dentro de 10, 11 años, hicimos las proyecciones de cuándo se urbaniza Xochimilco. Y Xochimilco, este es URF de urbanización. Antes del 2060 está urbanizado. Yo los quiero invitar a pensar, yo sé que el 2060 se oye dentro de mucho porque estamos en el 2011. Faltan 40 y tantos años, ¿no? ¿Qué van a estar haciendo dentro de 40 y tantos años? ¿Cuántos años tenemos ahorita? 20, 20 y tantos años, 60 años. Créanme, uno que ya está más cerca de esos años que de los otros, no está tan lejos, ¿sí? Y en 40 y tantos años, Xochimilco ya no va a existir. Piénsenlo un poco, 60 años van a tener aproximadamente, van a ser abuelos probablemente o papás. Sus hijos o sus nietos ya no van a poder ver Xochimilco. Si seguimos como vamos, y esto es sin el acelere que ahorita les voy a enseñar, ¿no? Cómo está el acelere en términos de urbanización. Bueno, espantados por estos análisis, dijimos tenemos que hacer algo, porque basta de que los investigadores nos quedemos haciendo como todo esto está muy mal y ya, y plantearlo, ¿no? Espantados por estos análisis, dijimos, bueno, ¿por dónde se está urbanizando? Hicimos este flujo, este diagrama de flujo de cómo se está urbanizando. Entonces, Xochimilco en términos reales es un humedal naturalmente. Del humedal pasó a ser chinampa o agricultura general. De ahí pasó a ser bosque secundario, esto se abandona, agricultura en transición, un sistema abandonado o una chinampa en transición, ¿no? Y de ahí pasa a ser un invernadero o pasa a ser urbanizado. Si se fijan, el diagrama de flujo habla mucho de que el concepto de urbanización, el proceso de urbanización no es un proceso sencillo, ni es un proceso que pasa de zona boscosa a edificios grandotes. Es un proceso complejo, muy escondido, y que lo que ha hecho es que no nos demos cuenta que nos estamos urbanizando, porque hay muchos pasos intermedios. A esa conclusión llegamos y entonces decidimos hacer algo. Y decidimos hacer un programa de restauración de las chinampas con el fin de defenderlas de la urbanización. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace con los chinamperos mismos. No se hace solamente así como que de arriba para abajo. Los chinamperos están muy preocupados por esto, pero también hay que entender que los chinamperos tienen que vivir de algo, tienen que comer. Y entonces necesitamos sociólogos, ecónomos y gente de mercado para decir, ¿cómo le hacemos para restaurar la chinampería? Para que esos chinamperos vivan bien y defiendan sus tierras de la urbanización.
Y ese es un proyecto que estamos generando. Afortunadamente, aunque ustedes no lo crean y algunos diputados sí sirven, y logramos que diputados federales se enteraran de esto. Y nos dijeron, podemos generar un proyecto y pedirle a Hacienda para el próximo presupuesto del 2011 que nos den dinero para que este proyecto se genere y entonces se salve el ajolote y se salve Xochimilco. Aquí estamos, digo, para que vean, esto es parte un poco de lo que hemos estado haciendo. Estamos haciendo un programa de restauración de chinampas, pero también un programa de refugios de ajolotes alrededor de las chinampas, ¿sí? En donde los ajolotes puedan sobrevivir en contra de la urbanización. Esto es lo que hemos estado haciendo, esto es lo que les presentamos a los diputados. Los diputados metieron un proyecto a la Secretaría de Hacienda y a pesar de todo, y a pesar de lo obtusos que pueden ser los secretarios de Hacienda, etcétera, etcétera, logramos un proyecto que nos pueden financiar para este año. Ya tenemos la carta que dice que lo quieren financiar. Sin embargo, es un proyecto con mucho dinero que podemos generar con los chinamperos, pero tiene que pasar por el gobierno del Distrito Federal. Y como el gobierno del Distrito Federal ahorita no me quiere mucho por toda la laca que hemos venido haciendo en contra de la supervía, lo están bloqueando. Para que se den un poco la idea de cómo se las gasta el gobierno, que le importa muchísimo más la parte política que el verdaderamente restaurar, lograr convencer a la Secretaría de Hacienda de que diera un poco de dinero, lograr convencer a los diputados de todos los partidos de que dieran dinero. Y aún así el gobierno dice, no, lo vamos a bloquear porque lo está trabajando Luis. Digo, como esto es un ejemplito, ¿no? Bueno, aún así ya estábamos trabajando en esto de abajo para arriba con los chinamperos y en eso nos aparece esto.